Yo porque quiero que vean el tema del Código del Trabajo, porque me gusta que hagamos mención en los artículos, de que ustedes vayan conociendo y vayan dándose cuenta que todo lo que hacemos en recursos humanos está pegado a la ley. ¿Ya? Entonces, como leímos, tengo aquí mi otro computador que me vaya ayudando. Entonces dijimos que el artículo 10 está en la página 11, creo. Dijimos que era, o que decía, que hablaba de lo mínimo que debía contener un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo puede tener mucha información. Y entre más tenga, mejor, porque queda todo estipulado dentro de ese contrato y ustedes saben a lo que van. Yo creo que nunca está de más la información, es mejor que sobre que falte información. Pero si se van dando cuenta, ya de los que han avanzado en el Código del Trabajo, hablamos de que el título 1, el libro 1, habla del contrato de trabajo. El capítulo 1 dice que son las normas generales. Entonces, las normas generales las habla en el artículo 7, 8, 9, 10, y vamos a seguir un poquito más allá, y ahí habla que hay un contrato individual, es una convención. Una convención es como un acuerdo por el cual el empleador y el trabajador se obligan de forma recíproca es de los ambos lados, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación. Dependencia es que yo obedezco, subordinación, dependencia, perdón, al revés. Dependencia es que yo soy el empleado de otra persona y la subordinación es que yo me someto a este señor, el primero, y que él paga por estos servicios una remuneración determinada. Eso es un contrato de trabajo en la ley. Pero nosotros dijimos ayer, que podía incluso ser un acuerdo entre las partes, que ya ni siquiera a veces en los campos, o sea, que no están estipulados, pero como ya es un acuerdo, ya tiene origen el contrato de trabajo. Después el artículo 8 habla, toda prestación de servicios en términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Se dan cuenta? Dice, los servicios prestados por personas que realizan oficios, ejecutan trabajo directamente en público o aquellos que se afecten discontinua esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo. Porque nosotros prestamos servicios, por ejemplo, los vendedores. Cuando los vendedores les venden a las personas, ellos no tienen una obligación, no tienen contrato de trabajo. Pero los servicios, los oficios, por ejemplo, un oficio es el caballero que va a cortar el pasto a la casa. Si bien el caballero, tú eres el jefe de él y tú le pagas por los servicios, pero esa relación no tiene un contrato de trabajo. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿No? ¿Ves? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahí hay circunstancias donde no va a haber contrato de trabajo y hay otras que sí van a haber contrato de trabajo. Entonces, tenemos la definición, perdón, lo que está acá, la diapo, y tenemos la definición que sale en la ley. Si se dan cuenta, es lo mismo. Con otras palabras, pero lo mismo. Y más abajo vienen los puntos, que son los mínimos, y esos son los que estamos viendo ayer en el artículo 10. En el artículo 10. Y el artículo 10 es lo que decía. Lugar y fecha. Y acá dice la identificación de las partes involucradas, patrón o trabajador. Y abajo dice la fecha. Independiente del orden, no afecta mucho. Individualización de las partes. Ahí sí. Y es lo que está acá de la identificación de las partes involucradas. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo que dice la ley. Entonces, como ya lo vimos, vamos a seguir a la siguiente diapo porque hoy día tenemos que pasar página. Ya vamos. ¿Entendió el contrato de trabajo y la relación que hice con la ley? Para que ustedes se den cuenta que está ahí de la manito. Profe. Dígame. No, que se la entendió.
Ah, que le escuché la última parte, profe. Ay, Ahí. ay, No, un poquito más adelante. dice, Bueno, según el Código del Trabajo, toda relación laboral debe estar medida por un contrato, a fin de que ésta sea armónica, equitativa y justa para las partes intervinientes, empleador y empleado. Son varios los tipos de contrato de trabajo que la misma legislación establece y conocerlos es importante. Esto se determina actualmente conforme a la ley y realizar las contrataciones que más se ajusten a tus necesidades específicas. Por eso, a continuación, vamos a verlos. Primero tenemos un contrato individual. Es el más común, el que todos tenemos. Donde está una persona con el empleador. También tenemos un contrato colectivo. Es el celebrado entre uno o más empleadores y uno o más colectivos de trabajadores. ¿Ya? Su objetivo es establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. Y el contrato de trabajo a plazo indefinido es el más deseado y promovido, tanto por los beneficios sociales como por la estabilidad que conlleva. Si bien hoy en día, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Tenemos las empresas, están haciendo abuso del contrato indefinido. ¿Por qué? Porque tenemos el contrato a plazo fijo, el contrato por obra faena y el contrato indefinido. El contrato por obra faena hoy en día está muy caro. ¿Por qué es muy caro? Porque al momento de despedir a las personas, ¿saben? Mucho por ahí alguien que está viendo, no sé, una serie en Netflix, alguna cosa así. Hay un micrófono que está encendido que no sé de quién es, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No sé si mi micrófono también se silencia. Ah, no. Sí, se escucha, profesor. Ya. Entonces, les estaba comentando que el tema de los contratos, tenemos el contrato indefinido que hoy día lo están usando mucho porque, junto con el plazo fijo, porque el contrato por obra y faena está saliendo muy caro. El año pasado salió una ley, esa ley indicaba de que el empleador tiene que pagar a un trabajador que está contratado bajo este concepto de contrato de obra o faena adicional al día que le corresponde 1.25 por mes trabajado, cuando lo cortan, 2 días van en este año. Entonces, ya son 3,25 días por mes trabajado. En cambio, el contrato a plazo fijo no lo es así. Y el indefinido, perdón, te dan la carta de aviso un mes antes y tampoco tienes que pagar más que lo que dice la ley, que es 1.25. Entonces, por eso hay muchas empresas que lo están usando y que a veces prefieren pagar el mes de aviso, que les sale más barato que pagando a las personas. Dicen ustedes que la persona trabaja, pongamos un ejemplo, tengo acá, 3.25, trabajé por los 11 meses. Acá está, por 11. Son 35,75 días. Ya le sale más caro que un mes de trabajo a una persona. Entonces, por eso están usando mucho el indefinido y el contrato a plazo fijo. Sigamos leyendo. Bueno, y la código de trabajo se caracteriza por la indeterminación del tiempo de la relación laboral. Hablamos de un acuerdo sin fecha de caducidad, en el que su fin solo se puede dar como consecuencia del incumplimiento de las cláusulas definidas en el Código del Trabajo. En concreto se refiere a mutuo acuerdo de las partes
renuncia del trabajador, muerte del trabajador, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, y los casos fortuitos, 159 y 160. Son los dos artículos, o sea, son los dos artículos, claro, que tienen las cláusulas para hacer término de un contrato de trabajo. Lo vamos a ver más adelante, sí, chicos, pero en teoría los punteos que salen ahí en relación con el artículo 159. Ahí sale, contrato a plazo fijo. A diferencia del anterior, se pacta por un plazo o tiempo para la función laboral. Su duración mínima es de un día y su máxima es de un año. Aunque en el caso de los gerentes, bueno, hay casos especiales. Y las personas con título profesional o técnico pueden firmar hasta por 24 meses. Vencidos los términos, el empleador tiene la potestad de renovar el contrato o darlo por terminado. Por la naturaleza de este tipo de acuerdo, la Dirección del Trabajo prohíbe terminar de manera anticipada la relación laboral. Si ello ocurriera, el empleador tiene una obligación de indemnizar al trabajador con la remuneración que había adquirido durante el tiempo que falte para cumplir la fecha de vencimiento del contrato. Ejemplo, su contrato a plazo fijo dice que usted va a trabajar desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de septiembre del 2020, y por ese motivo en agosto a usted lo cortan o le dicen que ya está desvinculado, usted tiene la inspección del trabajo y la inspección de trabajo hace los trámites o llama a la empresa y dice que tiene que regularizar el tema, tiene que pagarle el mes que le falta para terminar el contrato a plazo fijo. A no ser de que la empresa ahí demuestre que está en quiebra, no sé, alguna cosa que sea de índole más de fuerza mayor. Ojo, que hoy día el tema de fuerza mayor también está en debate porque las empresas lo están usando en la actualidad que estamos viviendo. Profe, una Y consulta. sí, Esto pasa lo mismo con las personas que tienen un contrato no por faena, o sea, no sé cómo se llama, supóngase una construcción de un edificio. Ya no hay un contrato a fecha, sino que por un contrato de obra. O sea, que al momento que se termina la obra, ahí recién. ese es por Ahí faena. recién. Ah, ya, eso es Los por contratos son faena. por faena. O sea, si llegara a haber un despido, eso ya es ilegal. Mientras no se cumpla la fecha. Que va a depender mucho, no es que sea ilegal. Mira, el contrato por a plazo indica su inicio y su término. Pero hoy en día el contrato por faena también faena queda identificada cuándo va a terminar. Esto está un poquito más abajo. El contrato por faena se emplea para labor específica en la que su ejecución el contrato se da por terminado. Esto no impide que el trabajador pueda suscribir otro contrato con la misma empresa para realizar una tarea diferente. Entonces, hay que tener ahí un poquito de... El contrato a plazo fijo indica una fecha de inicio y una de término. El contrato por faena tiene que indicar la faena, cuándo va a iniciar y va a terminar. ¿Ya? Puede Ya, terminar una faena y pueden generar un nuevo contrato, pero que no exceda más de los 11 meses. Excede más de los 11 meses es un contrato indefinido. ah, ya. O en el caso ahí de lo que estábamos hablando, mejor hacer contratos a plazo fijo. O de lo contrario, contratos indefinidos y cuando ya van naciendo tus lucecitas de que va a ir disminuyendo el tema, vas entregando las cartas de aviso y con eso ya Ya, te liberas de todo. ya. Aparte que es más barato. Dice, el contrato a plazo fijo puede convertirse en indefinido si cumple con los siguientes requisitos, los que le venía diciendo anteriormente. Cuando un trabajador ha prestado sus servicios de forma discontinua en virtud de 2 o más contratos a plazo fijo durante 12 meses. Cuando pasa un año y ustedes tienen 2 contratos de forma discontinua en virtud de 2 contratos a plazo fijo durante 12 meses o más, o por un periodo de 15 meses,
Por eso es importante, ese punto que me voy a acomodar aquí la pierna, ay, se me va a dormir. Sí. Eso es importante, lo que les decía hace un rato atrás, tener identificada la faena o bien las fechas, conocerlas, porque puede ser de 11 meses o bien de 15. 11 meses para un contrato por faena, 15 es para un contrato a plazo fijo. No pueden existir dos contratos en ese plazo porque van a hablar de continuidad. Profe, ¿y si el tiempo es menor a 12 meses, pero tiene 2 contratos continuos, pero menor a 12 meses? No pasa nada. No, ok. Dice, la Claudia tiene aquí una pregunta. Profe, consulta. Si un trabajador con contrato indefinido tira licencia estando con carta de aviso, ¿igual queda sin trabajo? Sí, porque ya tiene su carta de aviso. Este es el tema de la carta de aviso, cuando ya se avisó. Ahora, si está embarazada, no. Ese trabajador, su licencia es por embarazo, lamentablemente no se puede despedir. A veces pasa mucho, por ejemplo, en los packing, de que las personas o las mujeres entran a trabajar, logran estar 3 meses o 4 y después se embarazan y tienen una continuidad laboral. ¿Por qué 3 meses? Porque en realidad si tú no tienes cotizado 3 meses antes, de nada, Claudia, si tú no tienes cotizado antes de 3 meses, vas a tener problemas un poco con tu pago de licencia. Incluso habla un poco más la ley, habla anterior a la concepción, habla del feto. Puede ser hasta 6 meses, en el caso de que tengan una renta variable, pero siempre ocupan 3 meses el cálculo de la licencia. Por eso, y créanme, nosotros a veces estamos muy de bobas, y muchas personas que este tema lo manejan a la perfección, y sin haber estudiado nada, solamente con el fin de ser personas más inteligentes, para conseguir dinero estando en la casa. O lo otro también que pasa, cuando las personas tienen accidente en el trabajo. Ahí ya es más complicado y ahí tampoco se pueden despedir. Independiente del contrato, el accidente fue en el trabajo. ¿Ya? Sigamos, chicos. Tengo que pasar muchos días por hoy. Vamos a ver ahora esta. Ay, no, ¿qué hice? Ay, este computador me carga porque es nuevo, tiene muy sensible el táctil. Entonces, uno no le toca casi nada. Ay, ¿dónde lo bajo? Acá. ¿Dónde lo va? Con la nada, menos, porque no se ve. Ahí Sí. sí. Entonces, digamos, dice, contrato por faena. Se emplea para labor específica. Recuerden, por obra o faena, tienen que tener pero clarísimo el inicio y el término. Si no, ojo con el contrato. Miren, les voy a dar así como un tips. Cuando hagan un contrato por obra y faena y saben que la faena va a ir en decrecimiento de forma paulatina, como por ejemplo en el campo, pónganle ahí, no sé, en última instancia, su contrato tendrá vigencia o la obra tendrá vigencia según estacionalidad de la fruta, de la hortaliza, de la planta, de lo que sea, y va a ir en decrecimiento los meses de esto. Entonces, ¿qué pasa?
ustedes dejan ya advertida o en conocimiento a la gente que en esos meses van a ir cortando gente, porque no la van a necesitar tanto como la necesitaban al inicio. Y ahí van a poder poner un fin correcto y que no va a tener problema en la inspección. ¿Ya? Y este tema también es muy importante, el tema de la inclusión laboral. La nueva ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, conocida como Ley de Inclusión Laboral, establece una reserva de empleados del 1% para personas con discapacidad o beneficiarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Créanme que sale más barato pagar una remuneración a una persona que la multa de no cumplir esta ley. Así que siempre hay que tener el 1%. No digo sí que estas personas no sirven, todo lo contrario. Yo tengo súper buena experiencia con personas que se contrataron por la ley de inclusión laboral y que son personas, siempre están dispuestas a hacer su trabajo lo mejor posible, nunca tienen un pero. El tema de su problema jamás es un pero para hacer el trabajo, sino que todo lo contrario. Entonces, yo también asistí a unas charlas que estaba dando la Seremi del trabajo aquí en Rancagua, y una persona que nos contaba su historia de que le costó mucho entrar a trabajar porque era una persona que no veía. Entonces, ustedes dicen, no, pero como si no ve. Pero aunque no crean, los computadores hoy en día tú le puedes pedir que te lea la pantalla. Esas personas pueden hacer un trabajo igual como cualquiera. Si tiene las capacidades, no hay ningún problema. Entonces, la forma de incluir a estas personas con alguna capacidad, ojo con eso, porque a veces uno comete el error de creer que no son capaces. Y es todo lo contrario. A veces son más capaces que nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Chicos, me Sí, dicen profe. que la Sí, profe. sesión, la sesión esta que estamos ocupando va a terminar en 10 minutos. De ahí nos vamos a desconectar y vamos a volver a entrar a una nueva. ¿Ya? Para que estén atentos. Y para que me avisen también, porque yo como empiezo a hablar y no veo la hora, me voy a perder. ¿Ya? En 10 minutitos más, chiquillos. 18:50. Respecta la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial. O sea, tienen que saber pagarle un sueldo mínimo. Fijan en 26 años de edad límite para suscribir el contrato de aprendizaje con personas con discapacidad. Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado. La Ley de Inclusión Laboral entró en vigencia el 1 de abril del 2018 para las empresas públicas y privadas y organismos del Estado con 200 o más trabajadores. A partir del 1 de abril del 2019 será vigente para entidades entre 100 y 199 trabajadores. Beneficiarios, personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen, tienen un carnet, así como tenemos nosotros la licencia de conducir, es un carnet así. Dice, las personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, COMPI, dependiente del Ministerio de Salud. Requisitos: deben presentar credencial, lo que les decía, de discapacidad o certificado de discapacidad, ambos emitidos por el Registro Civil de Identificación. Esta identidad es la que realiza la inscripción de la persona con el Registro Nacional de Discapacidad. Pero las empresas, cada vez que contratan a alguna persona con discapacidad, se tiene que informar a la Inspección del Trabajo.
se tiene que subir a la inspección del trabajo el contrato de esta persona. También se tiene que subir cuando se desvincula. Entonces, cada vez que contratan a una persona, tienen que subir de inmediato el contrato de trabajo a la inspección, y cuando se corta también. Eso tiene que saber cumplir. Si no, llega multa. ¿Por ¿Ya? qué están así? Si se supone que están igual? Porque quieren hacer cumplir la ley. Si te fijas, es una ley completamente, relativamente nueva, y cuesta que las empresas la cumplan. Entonces, la forma de fiscalizar que realmente las empresas están cumpliendo con el 1%, es tú informando tus contratos a personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ahora tenemos este, que no veo la parte de arriba. Está muy Ahí grande. sí. Ahí. Ahí Tiempo sí. para legalizar el contrato de trabajo. O sea, en realidad el contrato de trabajo no se legaliza. Se tiene que esté firmado por ambas partes, es un contrato válido. Dice, como lo hablamos ayer, 15 días desde que el trabajador se incorpora a la empresa cuando es un contrato indefinido, o 5 días cualquier otro tipo de contrato. ¿Ya? Si el empleador no escritura el contrato de trabajo dentro de los plazos, incurrirá en una multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales. Y en el caso de que se presente un pleito judicial, el juez laboral dará como verídicas las declaraciones del trabajador, entendiendo que, por ley, el acuerdo verbal es consensuado y legal. El contrato de trabajo no se legaliza ante notario. No, aunque las dos partes lo firmen, está bien. Lo que se legaliza ante notario es el finiquito. ¿Sí? Alguien me escribió aquí al WhatsApp, eso es lo que le estoy respondiendo, es a la Yuri. Yuri, no es necesario legalizar el contrato de trabajo. Que las partes estén de acuerdo y lo firmen, ok. Lo que sí hay que tener a lo menos 2 copias. Una para el trabajador y uno para el empleado, como lo hablamos ayer. Profe, pero el finiquito